Apreciados amigos y hermanos, es un privilegio nuevamente llegar con el estudio de la palabra del Señor en este día sábado. Qué maravilla es poder estar nuevamente reunidos, estar juntos, adorando al Creador que ha hecho el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Que nosotros como sus criaturas podamos estar vinculados al cielo y que en este día donde tenemos la garantía de la presencia del Señor, podamos realmente disfrutar de la delicia del sábado, día santo sábado. Por eso hemos llegado aquí con un corazón abierto y sincero de adoración al Creador. Y pues es un privilegio el que podamos nuevamente tener la oportunidad de abrir el santo libro de Dios y poder tener un estudio de la palabra de Él. Pero antes de hacerlo, quisiera que mi esposa Elvira pueda tener una alabanza especial para el Señor y que esto pueda preparar nuestro corazón y nuestra mente también para que el Espíritu Santo pueda impresionar nuestras mentes en la referencia del estudio que tendremos durante esta jornada. Gente que muere sin Jesús, tu presencia aún está aquí conmigo. Si Dios está aquí, ¿por qué yo he de temer? Muchos dicen que el fin ya viene, otros que lo saben durmiendo están, mas tu gracia sigue aquí, cubriéndonos, Señor. Santo eres tú, me humillo ante ti, renuévame, Señor, suplico ahora que nos des la victoria en cada prueba que enfrentemos, de ti fuerzas encontremos, reavívanos. Aguardamos fieles tu promesa, a los vivos pronto sellarás. Tu vida habla del amor de Cristo, queremos verlo pronto regresar. Renuévame, cámbiame, santifícame, tu gloria veré. Oh Señor, suplico ahora que nos des la victoria en cada prueba que enfrentemos, de ti fuerzas alcancemos, reavívanos. Mas en Cristo hay la fuerza y el poder para vencer. Soy pecador, nada soy, mas por tu gracia
Señor, suplico ahora que nos des tú la victoria en cada prueba que enfrentemos. De ti fuerzas alcancemos, reavívanos, restauranos, moldéanos, Señor. Habiendo considerado este maravilloso himno especial, quisiera también que juntos ahora podamos, allí donde estamos, dirigirnos al Creador y podamos orar. Si usted puede hacerlo junto conmigo, le invito a ponerse de rodillas y si no, a inclinar su rostro para poder dirigirnos al Creador. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias porque en tu misericordia estamos aquí reunidos a través de estas señales de internet, a través asimismo de las redes, donde, Padre, nos valemos de todo para poder llegar a los hogares de aquellos que te aman, hogares de aquellos, oh Padre, que en realidad necesitan una palabra de consuelo, de ánimo, pero que también necesitan comprender el tiempo en el que viven. Oh Padre, te suplicamos que tú puedas moverte poderosamente en nuestro medio, que puedas utilizar esta señal y utilizar los medios a donde van a llegar para que muchas almas puedan ser refrigeradas y que puedan comprender tu palabra. Pero ese no es nuestro trabajo. Ese es el deber y el trabajo del Espíritu Santo. Y por eso Él hará la obra de impresionar las mentes, de impresionar los corazones, porque esta palabra no es nuestra. Esta palabra ha sido inspirada por Él y por esa razón necesitará llegar a lo profundo de nuestra mente y corazón para que aquel que humildemente abra su entendimiento pueda realmente prepararse y estar listo y pueda recibir este mensaje como buena semilla, para que pueda germinar y pueda dar a luz lo que realmente necesita. Y esto que necesitamos todos es vida eterna, Señor. Por favor, acompáñanos durante este estudio y que tú puedas bendecir a cada familia, a cada persona, a cada individuo, donde quiera que se encuentre, y que tú, Señor, puedas llevar tu palabra con poder. Bendícenos y escóndenos tras la roca que es más grande, para que entonces sea exaltado en todo tiempo Cristo Jesús. En el dulce nombre de Él lo pedimos. Amén. Amén. Nuevamente mencionamos que es un privilegio estar juntos durante esta mañana y pues es mi deseo y mi oración que sigamos con ánimo, avanzando, prosiguiendo a la meta. Durante estos meses que hemos pasado, por así decirlo, golpeados por la pandemia, hemos estado dedicados a dar mensajes noche a noche y semana a semana, cada sábado hemos estado dando mensajes a través de las redes sociales utilizando la señal de Facebook. Muchos de ustedes quizás lo han estado contemplando y mirando y revisando, pero asimismo queremos ahora proyectarnos. Hemos compartido también con varias iglesias los mensajes del sábado y pues hoy no es un día distinto. También compartimos tanto con hermanos de iglesia, pero también esta señal está repartiéndose y se está compartiendo a través de las redes sociales. Hablo de Facebook. Así que hay gente a los cuales hablo que son adventistas del séptimo día, pero también hay gente que quizás no pertenece a esta denominación religiosa, pero que gustosamente están aprendiendo de estos estudios. Así que bienvenidos a cada uno de ustedes y que el Señor pueda bendecirles donde quiera que se estén conectando justamente ahora. Pero miren, quisiera que juntos podamos revisar un texto que va a ser nuestro inicio y que quizás no tenga la culminación durante esta hora de estudio, pero que tendrá su vinculación en el siguiente estudio que normalmente tenemos durante la tarde en nuestro Facebook. Así que cualquiera que desee ver la continuación puede enlazarse con nosotros y entonces podrá tener la segunda parte de este punto de estudio.
Me refiero ahora al libro de Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 13. Un capítulo que muchos están estudiando y se están cuestionando varias cosas acerca de esto. Y me alegra, ¿por qué? Porque todos hemos de considerar el estudio ferviente de este capítulo, ya que trae no solo conocimiento, sino que nos da luz exactamente el tiempo, exactamente los eventos, exactamente los personajes envueltos, y esto nos puede ayudar a entender cómo estar listos y preparados. Bajo esto en mente, leo lo que dice en Apocalipsis 13, el versículo 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia y quién podrá luchar contra ella? En realidad, ¿quién es semejante a la bestia? Sabemos y hemos entendido a través de estudios pasados, y muchos de ustedes que ya lo han venido también estudiando de manera personal o quizás escuchando varios otros sermones o varios otros estudios, se han dado cuenta que hay alguien que es semejante a la bestia. Hemos considerado que la bestia es el papado, pero ¿quién se va a asemejar a esto? ¿Quién va a llegar a tener exactamente los atributos, exactamente esto que manejó el papado durante su época de apogeo y de autoridad, donde manejaba tanto la política como la religión? ¿Quién es semejante? En realidad, el que es semejante es el que ha formado una imagen de ella. Y esta imagen se la conoce como la imagen de la bestia descrita a sí mismo en el libro de Apocalipsis del capítulo 13 a partir del versículo 12 en adelante. Hemos considerado también que la imagen de la bestia no es otro, sino la formación del protestantismo, acogiéndose a los puntos comunes de doctrina y afiliándose, o en este caso, entrando con sus dogmas al gobierno civil, para que pueda imponer las leyes que ellos profesan a través de sus creencias. Y al vincularse a esto han formado una imagen, y esta imagen dará a luz algo que va a hacerlo por decreto. Cuando la imagen hable y se exprese, entendemos que la marca de la bestia estará vigente, y la marca de la bestia no es otra cosa sino un día falso de adoración, y este día falso de adoración es el día que la bestia, es decir, el papado mismo, lo puso como fruto de la experiencia de la unidad entre el paganismo y el cristianismo, entre la unidad de la religión y el Estado, y lo que dio a luz fue el domingo, el primer día de la semana, o en inglés el Sunday, el día de adoración al sol. Teniendo esto en mente y considerando, la gran pregunta que hace aquí en Apocalipsis 13:4 es, ¿quién es semejante a la bestia y quién podrá luchar contra ella? Sabemos quién es semejante a la bestia y es la imagen, pero ¿quién podrá luchar contra estos? ¿Quién puede luchar y tener la victoria no solo contra la bestia, sino también contra la imagen? Hemos contemplado quizás, y algunos lo han estudiado también, lo que en Apocalipsis 15 menciona que los que van a tener la victoria, los que van a poder no solo luchar, sino vencerlos, se encuentra en el libro de Apocalipsis capítulo 15, el versículo 2, donde dice, y vi como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria. Si alcanzaron la victoria es porque lucharon, y después de esta lucha han obtenido la victoria. Por esa razón dice que los que habían alcanzado la victoria, ¿sobre quién? Sobre la bestia, es decir, sobre el papado, sobre su imagen, sobre este protestantismo que ha apostatado, que ha caído de la esfera del cristianismo para abrazar aún las mismas doctrinas de la bestia y su mismo comportamiento, su misma actitud. Y entonces dice que también han tenido la victoria sobre la marca, es decir, sobre el domingo. No se han inclinado para adorar a Dios en un día falso del cual la Biblia no menciona en ningún pasaje, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Pero también menciona que estos vencedores están de pie sobre el mar de vidrio, teniendo las arpas de Dios. Consideremos aquí que están de pie, dice aquí, sobre un mar de vidrio. ¿Y qué tienen? Tienen arpas. Están rindiendo adoración. Estamos mirando la escena del final prácticamente, cuando este grupo de vencedores ya han sido premiados. ¿Pero en qué lugar se encuentran?
dice que están en el mar de vidrio. Y si lo consideramos, entonces hemos de leer qué se encuentra justamente ahí. Y quiero que juntos vayamos al libro de Apocalipsis mismo, al capítulo 22 ahora. Apocalipsis capítulo 22. Noten que dice el versículo 1 lo siguiente. Apocalipsis 22:1. Y me mostró un río puro de agua de vida, límpido, como el cristal. Ahora, recuerden, este río, este mar como de vidrio, sobre el cual están los victoriosos en batalla, los vencedores, que han luchado y han vencido sobre la bestia, han tenido la victoria sobre la imagen, han tenido la victoria sobre la marca, sobre el número de su nombre. Ahora estamos mirando en dónde se encuentran, por qué están de pie. Dice que están de pie en el mar de vidrio, pero ¿qué está en el mar de vidrio? Miramos que proviene este mar de cristal, este mar de vidrio, ¿de dónde? Proviene del trono de Dios y del Cordero. Es decir, que este grupo de vencedores están realmente frente a la presencia del trono de Dios. Están también frente al trono, junto al trono del Cordero. Es un grupo de valientes que han obtenido la victoria. Y este grupo de valientes se encuentran justamente donde está el trono de Dios. Y allí nace este mar de vidrio. Pero quisiera que consideremos que el trono de Dios es algo importante e interesante. ¿Por qué? Porque estos victoriosos, estos vencedores, si se encuentran justamente allí con el Cordero, si se encuentran justamente allí delante del trono, ¿qué significa? Que entonces se encuentran en un lugar especial. En el libro de Apocalipsis, del capítulo 14, podemos considerarlo y lo vamos a leer a partir del versículo número 1. Apocalipsis, capítulo 14. Y quiero que notemos lo que dice el versículo 1, hablando de estos vencedores. Y dice, y miré, y he aquí un cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su padre escritos en su frente. Consideren aquí que el grupo de victoriosos, el grupo de aquellos que han sido vencedores, no son otros, sino aquellos 144,000 que van a estar allí, delante del trono, compartiendo esta experiencia especial, estando delante del Cordero y del Padre. Ellos son los que han tenido la victoria, han estado en batalla, en una lucha contra la bestia, contra la imagen, contra la misma marca y contra el número de su nombre, pero han llegado a obtener la victoria. Quiero que noten también que si están sobre el monte de Sión, es porque en Sión hay algo especial. Me voy al libro de Salmos, al capítulo 48 ahora. Salmos capítulo 48, leamos lo que es a partir del versículo número 1 en adelante. Y dice, grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. Por eso hoy estamos alabándolo en gran manera. Pero también dice, en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Oh, su monte santo se encuentra allí en la gran ciudad del Señor. Pero dice el versículo 2, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Noten que el monte de Sión se encuentra a los lados del norte y allí está la ciudad del gran rey. Pero noten que si se encuentra a los lados del norte, ¿qué había en los lados del norte? De paso, Lucifer no quería llegar justamente a este lugar para recibir adoración. ¿Por qué? Porque en el monte de Sión parecería que se encuentra el trono de Dios. Y lo vamos a considerar. Y vamos a irnos al libro de Isaías ahora. Isaías, capítulo 14, versículo 13 en adelante. Isaías capítulo 14, el versículo 13 en adelante dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Él quería levantar su trono junto a ¿dónde? A las estrellas, es decir, junto a los ángeles. Pero dice aquí, en el monte del testimonio, noten cómo lo llama aquí,
lo llama el monte del testimonio. ¿De qué monte estamos hablando? De este monte que se encuentra a los lados del norte. Pero miren, me sentaré, dice aquí, a los lados del norte. ¿No es lo mismo que leímos en Salmos 48? El monte de Sión queda a los lados del norte. ¿Por qué? Porque es exactamente el lugar donde Satanás quería subir, exactamente en el lugar donde Satanás quería estar para recibir adoración, donde él quería poner su propio trono. ¿Por qué? Porque ya había allí un trono. Versículo 14, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Quería recibir adoración, quería estar allí donde se encontraba el Altísimo, donde se encuentra el trono. Pero quiero que notemos algo adicional. Si vamos por un momento al libro de Salmos mismo y vamos a trasladarnos al capítulo número 2, Salmos, capítulo número 2 del versículo 6, encontramos que allí en el monte de Sión, en esta expresión donde los 144,000 van a estar, no solamente representa la ciudad, sino estamos hablando que ahí está el trono de Dios. Por eso está en el mar de vidrio. Y entonces dice aquí el versículo 6 de Salmos 2, mas yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. ¿Quién se encuentra allí como rey sobre el monte de Sión? Se encuentra el rey. ¿Y quién es el rey ahora? ¿Quién se encuentra ahí gobernando? Bueno, aquel que ha obtenido ya el hecho de juzgar, aquel sobre el cual ha sido ya impuesto el hecho de tener el dominio, de poder ser rey de reyes y señor de señores. Por esa razón, considerando este aspecto, nosotros ahora podemos revisar un último texto en el libro de Hebreos del capítulo 12, versículo 22. Hebreos 12, 22 dice aquí, sino que os habéis acercado al monte de Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial. Claramente nos menciona que aquí en Sión está también la ciudad celestial y a una compañía innumerable de ángeles. Miren, allí está Sión y junto a Sión está la ciudad celestial. Allí están sirviéndole miles de ángeles adorando constantemente al Creador. Considerando estos aspectos, lo que estamos mirando es la escena de los vencedores, los victoriosos en batalla. Estos victoriosos no son otros, sino aquellos que han tenido la experiencia y esta experiencia ha sido especial. Porque estos 144,000 han tenido una vida demasiado, por así decirlo, especial en el sentido de que pertenecen a un grupo élite. Un grupo en el cual Dios los pone con varias características para entender quiénes son, de dónde han venido, qué van a hacer, cuál va a ser su obra y su trabajo misionero aún, y de qué poder van a estar revestidos. Todos estos puntos quizás intentemos aclarar durante todo este día de estudio. Y los que nos queden pendientes estaremos estudiando el siguiente sábado si hay alguien que se anima a buscarnos por Facebook. Pero miren, si hemos de mencionar acerca de estos 144,000, entonces deberemos de entender quiénes son. Y de paso, ¿será que ustedes y yo podemos ser parte de ese grupo? Porque déjenme decirles, mientras hoy estamos considerando las situaciones de la vida, mientras no solamente enfrentamos el tema de un coronavirus que todavía no se ha extinguido y sobre el cual todavía muchos tienen temor de contagiarse, mientras estamos enfrentando una falta de economía, donde muchos están experimentando el hecho de no tener un trabajo estable o quizás ya no tener ninguno, o quizás no tener un salario completo, donde aún se está escuchando que plagas de langostas están en camino, subiendo por los países desde Argentina hasta Brasil y tendrán su paso por otros lugares, donde encontramos que vientos de arena del Sahara están llenando la tierra y la atmósfera y que la respiración para algunos es afectada. Mientras escuchamos que hay varios movimientos telúricos en México, en California, en otros lugares del mundo. Mientras seguimos escuchando que hay inundaciones en Bolivia y en otros lugares del mundo.
Entonces, hemos de considerar que lo que estamos teniendo, y como hemos venido reiterándolo en varias ocasiones, es que este año 2020 no es un año común, es realmente un año que es fuera de lo normal, es un año inusual y por lo tanto, ustedes y yo deberemos de entender que hay una preparación que no es colectiva, no es una preparación de una iglesia, ni tampoco es la preparación de una denominación, es la preparación de individuos. Y estos individuos van a vincularse con el cielo y Dios va a hacerles un llamado especial para que estén unidos en medio del momento de crisis que se avecina al planeta. Una crisis espiritual más que todo. Pero también en esta crisis van a estar acompañados muchos otros elementos. Pero hacia allá tenemos que irnos preparando y por eso nuestro ánimo no es el de poner cuestiones que no nos competen para señalar cuánto conocemos de textos bíblicos o temas bíblicos. Nuestra preparación tiene que ser experimental, más que cognitiva. La experiencia con la vinculación con el cielo, la experiencia con Cristo Jesús, va a determinar si realmente tú eres un siervo de Dios o no lo eres. Considerando esto en mente, todos aquellos que van a estar de pie junto al Cordero en el monte de Sión, todos aquellos que estarán de pie allí en el mar de vidrio, habiendo obtenido la victoria, están allí porque han sido sellados. En el libro de Apocalipsis del capítulo 7, nos menciona en el versículo 3 que Dios está reteniendo los 4 vientos de este planeta, estos vientos que representan guerras, estos vientos que representan juicios, que representan turbulencias que vienen a esta tierra en forma de calamidades aún. Pero Dios los está reteniendo. ¿Hasta cuándo? Versículo 3, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo todavía estamos viendo este principio de dolores? ¿Hasta cuándo estos dolores no van a ir incrementando todavía a su auge y a su cauce final? Miren, esto no va a incrementarse sino hasta cuando hayamos, dice aquí, sellado. ¿A quiénes? A los siervos de nuestro Dios. ¿En dónde? En su frente. El deseo de Dios es sellar a sus siervos. Y ustedes y yo hemos de considerar ser siervos reales de Cristo Jesús. Pero ¿quién se transforma en un siervo de Él? ¿Quién realmente se considera como alguien que pertenece a un siervo de Cristo? Hemos de considerar varios aspectos ahora. Quisiera iniciar con uno de ellos. En el libro de Mateo, el capítulo 7. Mateo, el capítulo 7. Miremos lo que la palabra del Señor menciona. Y leo lo que dice a partir del versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quiénes? ¿Quién va a entrar en el reino de los cielos? Solamente dice aquí, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Miren, solamente el que hace la voluntad del Padre podrá realmente tener este derecho. ¿Pero qué significa hacer la voluntad del Padre? Otro texto quizás, que ustedes ya lo han leído y lo han considerado. Voy al libro de Juan, capítulo 15. Reitera Jesucristo esto que hemos leído en Mateo. Y ahora Juan, el discípulo amado, lo menciona en el versículo 14 del capítulo 15 de Juan. Juan 15, 14 dice, vosotros sois mis amigos si hacéis, dice aquí, lo que yo os mando. Para que ustedes y yo podamos encontrarnos en la condición de siervos de Dios, deberemos hacer su voluntad. ¿Y qué significa hacer su voluntad? Hacer lo que Él nos manda. Y lo que Él nos manda está expresado en todo lo que Él ha dicho a través de quiénes. Efesios del capítulo 2, el versículo 20. Quisiera que lo leamos, porque saben, ustedes y yo podemos creer y saber muchas cosas de la Biblia. Pero a menos de que no seamos amigos de Dios, a menos de que no hagamos su voluntad,
de que no hagamos todo lo que Él nos ha mandado, entonces no hemos de considerarnos dentro de este grupo selecto. Y si no de este grupo, tampoco entre aquellos que estarán un día siendo llamados para la resurrección. Ahora, lo pongo así porque ustedes y yo necesitamos comprender muchas cosas más todavía. Y este es el tiempo de entenderlas por completo, porque de lo contrario nuestra salvación está en un juego y ustedes y yo no podemos quedarnos ahora fuera del cielo. Es más fácil salvarse y difícil perderse siempre y cuando nosotros comprendamos cuán buenas son estas buenas noticias que el Evangelio nos deja. Miren lo que dice Efesios 2, versículo 20, edificados sobre el fundamento, ¿de quiénes? De los apóstoles y de los profetas. Pero siendo la principal piedra de ángulo, dice el texto, ¿quién? Jesucristo mismo. Ahora, cuando tú eres fundamentado con la enseñanza de los apóstoles y de los profetas, has de considerar todo lo que el profeta ha hablado. Has de considerar todo lo que el apóstol ha mencionado. ¿Por qué razón? Porque estos han sido inspirados por Dios para hablar. Y todo lo que ellos han hablado no lo han hecho de sí mismos. Cada vez que tú recibes la palabra del apóstol y del profeta, estás recibiendo en realidad a Cristo mismo. Miren lo que dice el apóstol Pablo en esta referencia, que no estamos inventando ahora, pero leo lo que dice en el libro de Primera Tesalonicenses capítulo 2. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Por lo cual, nosotros también sin cesar damos gracias a Dios, porque cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, aquí está hablando Pablo, y dice aquí, la recibisteis no como palabra de hombres, sino como es en verdad la palabra de Dios, la cual también obra eficazmente en vosotros los que creéis. La palabra de Dios obra de manera eficaz ¿en quiénes? En todos los que creen. ¿Realmente tú crees en Jesús? ¿Realmente crees en Dios? Pues si crees de verdad, creer significa tener fe. ¿Tienes la fe de Jesús? Porque los vencedores han llegado a la experiencia de tener la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes son esos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y tener la fe de Jesús es creer en Jesús, haber recibido el mensaje de los apóstoles y de los profetas. Y cuando tú lo recibes y atiendes este llamado, atiendes esta voz, el Espíritu Santo va a hacer su obra. Porque Él va a poner el querer como el hacer por su buena voluntad. Y cuando Él hace esta situación, ya no es tu voluntad, ya no es tu deseo. ¿Por qué? Porque mis deseos y mi voluntad son contrarias a lo que Dios pide. Pero cuando el Espíritu Santo se activa y se acciona, entonces sucede algo en el ser humano. En el libro de Juan, leo lo que dice en el capítulo 14, versículo 17. Juan 14, 17, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede, ¿qué cosa? Recibir. ¿Pero por qué no recibe el mundo al Espíritu de verdad? Porque ciertamente el mundo se haya vinculado con el mundo mismo. ¿Y qué tiene el mundo? Tiene las concupiscencias de la carne. Miren, por causa de que no le puedan recibir porque el mundo no le puede recibirse aquí. ¿Por qué? Porque no le ve ni le conoce. Hay un problema y es que el mundo no conoce a Dios. No conoce la experiencia de lo que significa realmente un cristiano. ¿Realmente tú y yo conocemos a Dios? ¿O conocemos más del mundo, sus diversiones y entretenimientos? ¿Por qué? Porque dice, miren, que los que le conocemos, pero vosotros le conocéis. ¿Por qué? Porque hay una experiencia y esta experiencia tiene que ser tuya y mía, porque el Espíritu Santo dice que tiene que morar con vosotros y estará, ¿dónde? En nosotros. Hay una experiencia de habitar, de morar contigo y conmigo. A ese nivel quiere llevarnos el Espíritu Santo, pero el mundo no le conoce. ¿Pero por qué no le conoce? Primera de Juan. Leo lo que dice en el capítulo 2, versículo 16. Y quizás leo desde el versículo 15. Primera de Juan 2:15, no améis al mundo
¿Cómo? No améis al mundo. ¿Saben? Este es el problema. Dios nos ha mandado a no amar al mundo, pero tú y yo hacemos lo contrario. Amamos al mundo, lo deseamos, lo anhelamos. Y mientras sigamos en esa condición, estamos negándonos a la oportunidad y al llamado de ser moradores celestiales. Pero ¿por qué amamos al mundo? ¿Qué ofrece? ¿Qué te ha ofrecido el mundo a ti? ¿Qué me ha ofrecido a mí para amarlo tanto? Miren, no améis al mundo, dice aquí, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, ¿qué sucede? El amor del Padre no está en él. Por esa razón no le conoce al Espíritu de verdad. El mundo no le conoce porque no le ha recibido. ¿Por qué? Porque cuando viene el Espíritu Santo, a través de la enseñanza de los apóstoles y profetas, del Espíritu Santo me va a enseñar qué comer, me va a enseñar qué vestir, me va a enseñar cómo hablar, me va a enseñar cómo comportarme. Todo esto me enseña la comunión con el Espíritu Santo. Pero ciertamente muchos nos hemos negado. ¿Por qué? Porque cada vez que el profeta o el apóstol ha hablado, cada vez que la Biblia, y voy más allá, cada vez que la inspiración en el espíritu de profecía ha hablado, muchos han dicho es consejo de una persona y lo han considerado como un consejo de un hombre o una mujer, en lugar de considerar, como consideraban en el tiempo antiguo, las enseñanzas de Pablo como que Dios mismo les hubiera dado. Y por cuanto tú y yo no hemos apreciado a los profetas y sus enseñanzas y sus mandatos, y los hemos considerado como voz de hombres y no como voz de Dios, entonces nuestro amor al mundo se ha convertido en algo más fuerte y nos hemos limitado para no adorar a Dios como debemos hacerlo. Triste nuestra experiencia, sufrida sí, pero mientras nos mantengamos allí, no podemos participar de un banquete mejor. Y el tiempo en realidad se nos está acabando. Y ustedes y yo tenemos que prepararnos pronto, pronto. ¿Por qué? Porque realmente estamos mirando los eventos uno tras otro que siguen su marcha. No se han estacionado, siguen adelante. Por eso es que estamos considerando que el cielo está más cerca. Cristo Jesús va a volver pronto, pero no puede venir sin recogernos a nosotros. Tú no puedes quedarte fuera de este evento. El deseo del cielo es venir a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Y tú y yo nos hemos perdido, nos hemos extraviado. No podemos quedarnos fuera, no ahora, cuando estamos por entrar en la parte final del desenlace de la historia de este planeta. Entendiendo esto, los siervos de Dios aman a Él, le aman, han atendido los mandatos, los mandamientos, de atender a los mandamientos, ser amigos de Dios, considerar lo que Él ha dicho, es considerar lo que el profeta, lo que el apóstol ha hablado. Por eso considera, he dicho y he mencionado que considerar estas experiencias es considerar cómo vestirnos, qué comer, cómo hablar, cómo comportarnos. Hay puntos aún hasta de cómo expresarnos en público, de cómo debería ser hasta aún el tono de la voz cuando reprendemos a otros, aún de cómo conducir al niño en su experiencia. Hay consejos para los jóvenes a través del profeta. Hay líneas de evidencia históricas y proféticas. Pero miren, el profeta, el discípulo, no hablaron de sí mismos. ¿Quién les mandó que hablasen? Miren, antes de mirar eso y responderlo, quisiera que terminemos de leer 1 de Juan 2:16 y dice, porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne. ¿Por qué amamos más al mundo? Por la concupiscencia de la carne, los malos deseos. Cuando alguien ataca, o aparentemente es un ataque decir que dejes de comer lo que estás comiendo porque no es saludable. Porque aún hoy en día, la ciencia de la salud, la Organización Mundial de la Salud dice que lo que comes y lo que yo como no está bien. Pero lo hacemos, ¿por qué? Porque preferimos gratificar nuestro apetito en lugar de hacer caso al consejo de Dios. Por esa razón amamos más al mundo. Nos aconseja Dios que dejemos de estar mirando cosas que no valen la pena mirar, de desperdiciar el tiempo, aún siendo partidarios de algún equipo, de alguna persona que juega algún deporte o cualquier otro de esos temas. Pero aún así pasamos nuestro tiempo en diversiones y entretenimientos.
¿Por qué razón? Porque nos gusta. Por eso es que amamos al mundo. Nos gusta, tenemos que ser consecuentes y tenemos que ser conscientes y reales. Esta es tu condición y es la mía. Y yo no estoy lejos de esto. Pero Dios tiene que ayudarnos. Él ha ofrecido hacerlo. Pero tú y yo tenemos que voluntariamente ceder a su influencia para que Él haga el cambio. Pero tú tienes que ceder. Yo tengo que ceder para que Él pueda poner el querer como el hacer. ¿Por qué? Porque yo no quiero y no lo voy a hacer. ¿Pero quién quiere hacerlo? El Espíritu. Él lo desea y Él lo va a hacer si es que tú le permites y si es que yo le permito. Por esa razón, todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos, la soberbia de la vida, no es del Padre, sino del mundo. Aquí habla de todos los males que pueden existir, aún la soberbia. ¿Por qué? Porque mientras más albergamos una profesión o dinero o bienes materiales, más nos encumbramos, más soberbios nos hacemos, más orgullosos, más vanidosos, más altivos de corazón. Todo esto ofrece el mundo y porque lo amamos, despreciamos realmente lo que Dios ha dicho a través de sus profetas, a través de sus discípulos. Pero cuando te hable el profeta, no te enojes. No te enojes tampoco con el predicador, porque no es problema del predicador. El profeta lo ha hablado y él no ha hablado de su parte. Quiero considerar este punto y enfatizarlo de acuerdo a lo que dice la Biblia en el libro de Deuteronomio ahora. Deuteronomio. Me he de trasladar a lo que dice Deuteronomio. Y voy al capítulo 18. Deuteronomio 18, versículo 18 y 19. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca. ¿Palabras de quién iba a poner en la boca el profeta? ¿El profeta iba a hablar por sí mismo? No. ¿Palabras de quién? Palabras de Dios. Y dice aquí, y él les hablará todo lo que yo le mandare. ¿Qué es lo que habla el profeta? No habla de sí mismo, habla todo lo que Dios le ha mandado que él diga, que él hable. Por lo tanto, ¿no hemos de considerar lo que el profeta ha dicho? ¿Qué pasa si tú y yo no consideramos lo que el profeta ha hablado? Ahora estoy hablando en un término para adventistas. ¿Qué pasa si tú y yo no consideramos lo que el espíritu de profecía ha dicho? Quizás alguno se choquee y se bloquee con lo que voy a decir, pero es la realidad. Versículo 19. Mas será que cualquiera que no escuche mis palabras, que él hablar en mi nombre, yo los llamaré a cuentas. Hay una cuenta pendiente que tú y yo tenemos cada vez que desatendemos el consejo de Dios. Y ciertamente debo decirte, hoy en día hay tantos enemigos de la verdad y por esa razón el pueblo está descarriado. El pueblo se encuentra en una situación calamitosa porque su identidad ha sido diseminada y está perdida. No sabemos quiénes somos y por eso no sabemos qué creemos. ¿Cómo tú y yo podemos estar considerándonos como siervos de Dios cuando en realidad somos más siervos del mundo que de Dios? Romanos capítulo 6. Leo lo que dice Romanos 6, versículo 16. Hace una pregunta aquí el apóstol y dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Noten ustedes, o obedecemos a Dios, nos transformamos en sus siervos, y entonces ser siervos de Dios es ser siervos de la justicia, o nos quedaremos siendo siervos y esclavos del mundo. En otras palabras, si somos siervos de este mundo, siervos de Satanás, nuestra paga final va a ser la muerte eterna. Pero miren, leo lo que dice el versículo 17 ahora. Mas a Dios gracias, que aunque fuisteis esclavos ¿de qué? Del pecado. ¿Cómo éramos tú y yo? ¿Qué somos todavía? ¿Esclavos de qué? Del pecado. Pregunto, ¿hay oportunidad para ti y para mí? Sí. Si nos está mirando alguien
que se siente el hombre más y la mujer más pecadora de este planeta Tierra. ¿Hay oportunidad para ti? Déjame decirte sí. ¿Por qué? Porque esta es tu condición actual, pero no tiene que ser siempre así. Dios desea liberarte de este peso. Él quiere tomar tu carga y la mía. Él quiere que seamos sus siervos. Y si Él lo ha dejado en su palabra es porque se puede. Si va a haber un grupo de victoriosos es porque se puede lograr ser victorioso. Y por esa razón dice aquí, mas a Dios gracias que aunque fuisteis esclavos del pecado en tiempo pasado, fuimos ustedes y yo. Dice, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Tú y yo tenemos la oportunidad de recibir esta doctrina, de recibir esta enseñanza para ser libertados, para ser libres del pecado. Por eso, no pierdan Romanos 6:16. Por eso el Señor Jesucristo, comprendiendo este punto, dice en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Conocer la verdad, conocer la palabra de Dios, estudiarla, evidenciarla, experimentarla, nos va a dar la libertad sobre el pecado. Y como hombres y mujeres libres hemos de hablar. Y tú y yo podemos hablar en términos de aquí en adelante, como hombres y mujeres libres de esta esclavitud en la cual Satanás nos ha sometido. Versículo 18, y libertados, dice aquí. ¿Cómo? Sí, tú y yo podemos ser libertados, dice, del pecado. Vinisteis a ser siervos de justicia. Los siervos verdaderos de Dios van a ser siervos de justicia. ¿Por qué? Porque han sido libres del pecado. Por eso el sello de Dios se encuentra en su frente. Se encuentran frente al Cordero. ¿Por qué? Porque el Cordero hace un trabajo. El Cordero, en el tiempo antiguo, en el antitipo allí, cuando hablamos del tipo y el antitipo, hablando de la sombra y la figura, hablando de lo que pasaba en el santuario terrenal, el Cordero hacía su función. ¿Y cuál era la función? De que el pecador confesaba sus pecados sobre el animalito y traspasaba el pecado para que ahora lo cargue ¿quién? El Cordero. El Cordero. Juan 1:29, cuando Juan el Bautista miró a Jesús, dijo, he aquí el Cordero. ¿Y qué trabajo es el Cordero? Que quita el pecado del mundo. El Cordero quiere quitar el pecado de ti y de mí. Quiere limpiarnos definitivamente. Ese es su trabajo. Por eso está en la hora de la expiación en el santuario celestial. Esa obra se encuentra haciendo ahora. ¿Por qué? Porque quiere que tú y yo dejemos de ser esclavos del pecado, esclavos de Satanás. Pero mientras tú más te detengas, mientras tú no quieras escuchar la voz de Dios, mientras tú no quieras obedecer, porque no hay el querer, no hay el hacer. ¿Por qué? Porque te has detenido, te has retenido, porque amas el mundo. Y si yo amo al mundo y tú amas al mundo, entonces seremos esclavos de él. No somos libres. Y un esclavo no es libre para ninguna situación. Pero Dios desea que tú y yo seamos hombres y mujeres libres en Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo, entendiendo estos aspectos, habló y mencionó que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Textos conocidos? Sí. ¿Promesas? ¿Verdad que sí? Por esa razón ustedes y yo necesitamos comprender estas figuras mucho mejor. ¿Por qué? Porque estamos llegando al momento en que este grupo de valientes van a definirse ya mismo. Y tú y yo no podemos quedarnos fuera. Pero recuerda, el sello de Dios también va a ser puesto en la frente. ¿Quieres recibir el sello de Dios? Para ser siervo, para recibir el sello de Dios tienes que ser un siervo de Él, un siervo de Dios. Hemos considerado que ser siervo de Dios es exactamente llegar a esta liberación, tener la victoria sobre el pecado aún. Pero miren, ¿qué más de ser siervo de Dios? Leo lo que dice el libro de Gálatas ahora. Me traslado al libro de Gálatas, al capítulo número 1. Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Un siervo de Dios no está buscando agradar al mundo, no está buscando agradar a su jefe, ni a las personas, ni a un líder religioso para que le dé una palmada y le diga, bien, buen siervo fiel, ¿no? Miren lo que dice el versículo 10. ¿Qué? ¿Persuado yo ahora a los hombres o a Dios? Gálatas 1:10. ¿A quién está persuadiendo? ¿A los hombres o a Dios? Dice, ¿acaso busco agradar a los hombres? Pablo no buscaba agradar a los hombres y ciertamente fue perseguido. Pagó un precio por no agradar a los hombres. Podía haberlo hecho y lo hizo en el pasado,
pero entendió qué significaba ser un verdadero siervo de Dios. Y por esa razón dice, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Realmente, ¿tú buscas agradar a hombres o buscas agradar a Dios? Porque si buscas agradar a Dios, entonces, agradar a Dios significa obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Si tú estás dispuesto a hacerlo, entonces, esta es la hora y esta es la oportunidad. Este es el privilegio de que juntos podamos tener esta gran experiencia. Quisiera simplemente dar inicio brevemente a lo que vendrá en el tema de la tarde para aquellos que quisieran conectarse con nosotros. Pero miren, solamente hasta aquí. Debo mencionar, va a haber gente que tenga la victoria sobre la bestia. Va a luchar contra ella, pero también contra el que es semejante a la bestia, que es la imagen de la bestia. Va a tener la victoria sobre la imagen, sobre la marca y sobre el número de la bestia. Ahora, si tú quieres tener la victoria y yo la deseo también, entonces hemos de procurar ser siervos de Dios para recibir su sello. Pero saben, los siervos de Dios no solo que van a permanecer vivos sin ver la muerte. ¿Dónde saco esta idea? Brevemente, en los últimos 5 minutos que nos quedan de estudio. Apocalipsis capítulo 14. Leo lo que dice en el versículo 3 acerca de quiénes son estos 144,000. Y cantaban como un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y ninguno podía aprender el cántico sino aquellos 144,000, los cuales fueron, dice aquí, redimidos de entre los de la tierra. Esta expresión redimidos de entre los de la tierra significa que entre los que están en la tierra no están vagando como almas en pena, ni como espíritus que están divagando. Está hablando de entre los de la tierra como una expresión de gente que está en este planeta aquí y ahora. Y los que están en este planeta, los que están considerados como moradores y habitantes de este mundo, son gente que está viva. Es decir, de entre los que están vivos en este planeta, hay 144,000 que van a ser tomados. Y cuando sean tomados, en el sentido de lo que estamos mencionando, tomados para ser sellados, no tomados para ser trasladados al cielo, no me malentiendan. No hay un rapto secreto. Todo va a ser visible y Dios lo va a hacer porque Él tiene el poder para lograrlo. Y los sellados, estos 144,000 van a ser sellados, pero van a permanecer vivos para encontrarse cara a cara con Cristo, sin ver la muerte. Pero no son los únicos que han tenido la victoria sobre estos personajes que hemos mencionado. Hay otro grupo que ha tenido también la victoria. ¿En qué grupo hemos de estar tú y yo? Bueno, no lo sé todavía, pero ciertamente un día lo sabremos. En el libro de Apocalipsis del capítulo 20, noten a este grupo ahora, que también estuvo presente en el mismo tiempo, en la misma época, bajo los mismos eventos que los 144,000. Apocalipsis 24, y vi tronos, y a los que se sentaron sobre ellos les fue dado juicio, y vi las almas de los decapitados por el testimonio, miren, por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. ¿Por qué causas vamos a ser muertos incluso? Si tú y yo no llegamos a ser parte de estos que están vivos, si tenemos que morir, la idea es que paguemos con nuestra sangre, con nuestra vida por causa de la palabra y del testimonio de Jesús. Y dice aquí, y que no habían, ¿qué cosa? ¿Qué no han hecho estos? ¿Por qué murieron? Porque no adoraron a la bestia, ni a su imagen, y no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1,000 años. Es decir, los 144,000 no son los únicos que tuvieron victoria. Hay un grupo que también tuvo la victoria porque no adoraron ni a la bestia, ni a la imagen, ni recibieron su marca, ni en la frente ni en la mano, pero tristemente sellaron su pacto, este pacto de victoria, con su sangre. Pero van a estar entre los salvos. Mirando estas escenas, entonces lo siguiente que nos resta por aprender es de estos dos grupos, ¿en cuál me interesa estar? Ciertamente, debo mencionarles, yo quisiera estar
entre los 144,000. Esto vamos a mirar más de frente y solo voy a leer una cita a consideración, y los que se conecten por la tarde podrán continuar revisando exactamente lo que continúa. Tristemente, yo sé que algunos de ustedes tienen sus programas regulares, pero si alguien desea saber un poquito más, o si ya lo conoce, bueno, si quiere reforzar un poco más del tema, puede conectarse con nosotros en la tarde. Miren lo que dice aquí. Leo la cita de Mensajes Selectos del tomo 1, página 205. Cristo dice que habrá en la iglesia quienes presentarán fábulas y suposiciones, cuando Dios ha dado sublimes, elevadoras y ennoblecedoras verdades que siempre debieran ser preservadas en la cámara del tesoro de la mente. Cuando los hombres acepten esta teoría y aquella otra, cuando están curiosos por saber algo que no es necesario que sepan, Dios no los está guiando. No es su plan que los suyos presenten algo que no sea más que suposiciones, algo que no está enseñado en la palabra. No es su voluntad que entren en controversias por cuestiones que no los ayudarán espiritualmente, tales como, ¿quiénes formarán parte de los 144,000? ¿Qué dice aquí? Esto lo sabrán dentro de poco, sin sombra de dudas, ¿quiénes? Los elegidos de Dios. ¿Eres tú un elegido de Dios? Yo quiero ser un elegido de Él. ¿Quieres saber si vas a estar dentro de este grupo? Bueno, dentro de poco lo sabrás. Pero hasta aquí. Deja que el Señor te siga ayudando. Entrégate a Él. No detengas el trabajo del Espíritu Santo. Permite que Él pueda hacer su obra en ti y en mí. Que juntos podamos entender por experiencia lo que significa una comunión de estar con el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo esté en nosotros. Si ese es tu deseo. Y si tú quieres entender mucho más, entonces busca al Señor. No te detengas ahora, porque los mejores días para su pueblo, los mejores días para aquellos que son su iglesia, están por dar inicio. Pero debes prepararte. Ciertamente los elegidos de Dios, dentro de muy poquito, van a saber quiénes son. Y yo quiero estar allí. ¿Lo deseas tú? Vamos a inclinar nuestra cabeza para orar. Padre Celestial, gracias por este tema y gracias por tu palabra. Oh Padre, entendemos que somos siervos del pecado, pero estamos cansados de vivir ya con este tormento. Estamos cansados de seguir fallándote. Padre, ayúdanos a tener la victoria, por favor. Tú has prometido que eres poderoso para guardarnos sin caída. Oh Padre, cumple tu promesa, pero voluntariamente cedemos a que el Espíritu Santo trabaje y Padre, quita lo que tengas que quitar. Quítanos del deseo de las cosas que nos gustan y que no están bien. Apágalas, repréndelas, extírpalas de nosotros. Oh Padre, porque la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Esto es por fe. Y por fe queremos abrazar esta experiencia. Ayúdanos, Padre, por favor. Y permite que podamos gozar una experiencia genuina en nuestro cristianismo, donde el mundo que nos mira pueda mirar realmente que un hijo, que una hija de Dios está hablando, está caminando, se pronuncia. Pero Padre, por favor, ayúdanos antes de que sea demasiado tarde, porque el tiempo se nos acaba. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Que Dios les bendiga y que podamos seguir gozando de la experiencia de la presencia del Señor durante este día sábado. Cuídense mucho y aquellos que deseen conectarse estaremos por la tarde vinculados en la página de Facebook Perseverando hasta el fin. Maranata.